Esa frase la escuchó mi hija de 8 años directamente de la boca de su abuela. Y desde ese día algo en mí se rompió de una forma que todavía no sé cómo explicar. Pero no voy a empezar por el final. Voy a empezar por el día en que todo parecía normal. Soy madre soltera desde hace 3 años. El padre de mi hija desapareció prácticamente de un día para otro. Sin explicaciones, sin llamadas, sin nada. Me quedé sola con una niña pequeña y una montaña de deudas que no perdonaban errores. Y aún así, sobrevivimos. Hace un año conocí a Daniel. Parecía diferente. Tranquilo, estable, de esos hombres que no prometen demasiado, pero cumplen lo que dicen. No fue intenso al principio. Fue lento. Seguro. Casi aburrido, y eso me dio confianza. El problema no era él. Era su madre. Desde el primer día que la conocí, sentí esa sonrisa falsa. De esas que no llegan a los ojos. Me miró como si yo fuera un error de cálculo en la vida de su hijo. Pero lo peor es que no solo me juzgaba a mí. Mi hija también estaba en su radar. «Qué niña tan vivaz», dijo la primera vez. Como si vivaz fuera algo malo. Yo intenté ignorarlo. Pensé, es solo una mujer mayor, le costará adaptarse. Qué ingenua fui. Los primeros meses fueron sutiles. Comentarios pequeños. Qué raro que no se parezca a Daniel. A veces los niños adoptados tienen esa mirada distinta. Mi hija escuchaba todo. Y yo sonreía para no crear problemas. Hasta que llegó ese domingo. El domingo que lo cambió todo. Fuimos a su casa a almorzar. Daniel tenía que trabajar, así que nos quedamos solas con ella. Recuerdo que mi hija llevaba un vestido amarillo que le encantaba. Estaba feliz. Dibujaba en la mesa, tranquila, como siempre. Yo fui a la cocina a ayudar un momento. Y en esos 5 minutos, ocurrió. Cuando volví al salón, el ambiente era distinto. Demasiado silencioso. Como cuando un animal se queda quieto porque ha sentido peligro. Mi hija estaba sentada, sin dibujar. Mirando al suelo. Y mi suegra, estaba de pie, con los brazos cruzados. No deberías hacerte ilusiones, dijo ella sin mirarme directamente. Sentí un frío inmediato en el pecho. ¿De qué hablas?, pregunté. Ella sonrió. Esa sonrisa otra vez. Y entonces soltó la frase. Le he explicado a la niña que no es una verdadera nieta. Que no es sangre de esta familia. No entendí primero. Mi mente se negó a procesarlo. Miré a mi hija. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no estaba llorando aún. Como si no se atreviera. Mamá, susurró, ¿eso es verdad? Y en ese instante, todo dentro de mí se apagó y se encendió al mismo tiempo. Porque lo que pasó después no fue gritos. No fue una discusión. Fue algo mucho peor. Fue la primera decisión que tomé, sin pensar en consecuencias. Y cuando abrí la boca para responderle a mi suegra. Ella todavía no sabía lo que acababa de provocar y cuando abrí la boca para responderle a mi suegra, lo primero que salió no fue un grito. Fue un silencio tan pesado que incluso mi hija levantó la cabeza como si ese silencio doliera más que cualquier palabra. Miré a la mujer delante de mí y sentí algo muy raro. Como si de repente la estuviera viendo por primera vez sin el filtro del respeto obligado. Y le dije, despacio, casi sin reconocer mi propia voz, que jamás volviera a hablarle así a mi hija. Ella soltó una risa corta, seca, como si yo estuviera exagerando. Como si todo aquello fuera una broma sin importancia, y me contestó que la verdad no es maltrato. Que la verdad educa, y que mi hija tenía que aceptar su lugar en esta familia. Un lugar que según ella no era realmente suyo. Mi hija empezó a llorar en silencio. Ese tipo de llanto que los niños hacen cuando están intentando no hacer ruido para no empeorar las cosas. Y eso fue lo que me rompió del todo por dentro. Sentí que algo en mí cambiaba, no de forma dramática como en las películas, sino de forma fría, calculada, como cuando una parte de tu mente deja de pedir permiso. Saqué a mi hija de la silla, la abracé fuerte y le dije que nos íbamos a casa, que nada de lo que esa mujer decía era verdad, que ella era mi hija, mi vida, mi familia completa, y que nadie tenía derecho a tocar eso. Mi suegra dio un paso hacia mí y dijo que estaba exagerando.
que los niños tienen que aprender la realidad de la sangre. Y ahí fue cuando por primera vez pensé algo que nunca pensé que pensaría de alguien de la familia de mi pareja. Pensé que esa mujer era peligrosa. Cuando salimos de la casa mi hija no hablaba, solo miraba por la ventana del coche con los ojos perdidos. Y yo iba conduciendo con las manos tan apretadas al volante que me dolían los dedos, intentando no desmoronarme delante de ella. Esa noche Daniel llegó tarde, como siempre, pero esta vez no lo esperé en la cocina con una conversación normal. Lo esperé sentada en la oscuridad del salón con mi hija dormida en mi habitación. Y cuando entró me preguntó qué pasaba porque me vio la cara antes de que yo hablara. No le grité, no todavía, solo le conté exactamente lo que había pasado, palabra por palabra. Sin adornar nada, sin suavizar nada, y mientras hablaba vi cómo su expresión cambiaba, primero incredulidad, luego confusión, luego algo parecido a la culpa. Él intentó defender a su madre al principio, diciendo que quizás había sido un malentendido, que ella a veces es directa, que no lo hace con mala intención. Y ahí fue cuando le dije que no existe forma bonita de decirle a una niña que no pertenece a su familia. Hubo un silencio largo, incómodo, y pensé que por fin iba a reaccionar como debía. Pero lo que dijo después me dejó helada, porque dijo que su madre había estado preocupada últimamente. Que le había preguntado cosas sobre la niña, cosas como si estaba segura de que era suya, si había algún tema del pasado que yo no le hubiera contado. Sentí un pinchazo en el estómago porque entendí que esto no era un comentario aislado, era algo construido, algo repetido, algo que llevaba tiempo creciendo. Le pregunté directamente si su madre estaba insinuando que mi hija no era su hija, y Daniel no respondió de inmediato, solo bajó la mirada. Y ese segundo de silencio fue suficiente para entender que sí. Esa noche no dormí, me quedé mirando a mi hija dormir y por primera vez desde que nació sentí miedo de lo que el mundo adulto podía hacerle. No físicamente, sino emocionalmente, como podían intentar borrarla con palabras. Al día siguiente tomé una decisión que cambió todo, decidí que no iba a seguir fingiendo normalidad. Así que pedí ver a la madre de Daniel otra vez, pero esta vez no como visita familiar, sino como una conversación seria. Cuando llegué a su casa estaba tranquila, demasiado tranquila, como si me estuviera esperando. Y lo primero que hizo fue ofrecerme té, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido a una niña el día anterior. Me senté frente a ella y le dije que quería saber exactamente por qué había dicho eso, y ella no lo negó. No pidió perdón, simplemente dijo que quería proteger a su hijo, que no podía permitir que alguien entrara a su familia con dudas, con secretos, con posibles engaños. Y ahí fue cuando soltó la segunda bomba, dijo que había visto cosas, que había escuchado rumores, que Daniel no era el primer hombre en mi vida antes de ella, y que eso la hacía dudar de todo. Me reí, pero no una risa feliz, una risa de incredulidad, porque de repente entendí que esto no era sobre mi hija, ni siquiera sobre mí, era sobre control, sobre obsesión, sobre una mujer que no podía aceptar perder poder sobre su hijo. Le dije que si tenía pruebas de algo, las mostrara, y ella respondió que no necesitaba pruebas para tener intuición, y en ese momento supe que estaba tratando con alguien que había decidido una historia y no la iba a cambiar por hechos. Me levanté para irme, pero antes de salir ella dijo algo que me hizo detenerme en seco. Dijo que si yo seguía haciendo drama, Daniel tendría que elegir entre su madre y una mujer con una hija que no era completamente de la familia. Y esa frase fue como un interruptor. Porque cuando llegué a casa esa noche, no fui la misma. Empecé a revisar todo, conversaciones, comportamientos, detalles pequeños, y encontré algo que no esperaba. Mensajes antiguos de Daniel con su madre donde ella ya mencionaba dudas sobre la niña incluso antes de que yo lo supiera. Incluso antes de que hubiera cualquier conflicto. Y ahí entendí algo mucho más grande, esto no empezó con mi suegra ese domingo. Esto venía de antes, esto era una narrativa que ella había querido construir desde el principio. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría, contacté a alguien que pudiera ayudarme a demostrar la verdad. No para defenderme a mí, sino para proteger a mi hija de una mentira que estaba creciendo alrededor de ella. Y mientras hacía eso, Daniel empezó a notar que yo ya no actuaba igual, que ya no buscaba resolverlo con palabras suaves, y por primera vez lo vi preocupado de verdad, no por su madre, sino por lo que yo estaba dispuesta a hacer a continuación. Y lo que él todavía no sabía era que la siguiente pieza de esta historia no venía de una discusión familiar. Venía de algo que su madre jamás pensó que yo haría. Algo que iba a cambiar completamente la forma en la que todos veían a mi hija y a esta familia. Lo que él todavía no sabía era que la siguiente pieza de esta historia no venía de una discusión familiar. Venía de algo que su madre jamás pensó que yo haría.
Algo que iba a cambiar completamente la forma en la que todos veían a mi hija y a esta familia. Yo no dormí esa noche, no porque estuviera confundida, sino porque por primera vez tenía una claridad incómoda, de esas que asustan más que la duda. A la mañana siguiente contacté con alguien que pudiera ayudarme a cortar la manipulación de raíz, no con palabras, sino con hechos, con pruebas que no se pueden torcer según el humor de una persona. No lo hice por orgullo, lo hice por mi hija, porque verla dudar de sí misma por culpa de una mujer adulta era algo que no estaba dispuesta a permitir ni un día más. Daniel me miraba raro esos días, como si yo estuviera construyendo algo a sus espaldas. Y en realidad tenía razón, estaba construyendo el final de una mentira. Le dije que necesitaba claridad total, sin interferencias, sin interpretaciones, y le propuse algo que lo dejó helado, una prueba de paternidad, no porque yo dudara, sino porque su madre había sembrado demasiado veneno como para ignorarlo. Él reaccionó mal al principio, como era de esperar, dijo que eso era una locura, que no hacía falta llegar a ese punto, que su madre se estaba pasando pero que no era para tanto. Pero cuando le recordé la cara de mi hija llorando en el salón de su abuela, se quedó en silencio. Ese silencio fue la primera grieta real entre él y su madre, porque ya no podía fingir que era solo una opinión incómoda. La prueba se hizo, y durante los días de espera la casa se volvió un lugar extraño, como si todos estuviéramos actuando en una obra sin guión. Mi suegra, por supuesto, seguía insistiendo en que todo esto era absurdo, que yo estaba manipulando a Daniel, que esto era un intento mío de controlar la situación, y lo decía con una seguridad tan fría que casi daba miedo. Pero lo que ella no sabía era que yo ya había empezado a reconstruir todo lo que había dicho desde el principio. Cada insinuación, cada comentario, cada rumor que supuestamente había escuchado. Y ahí apareció algo que no esperaba, algo que cambió el eje de todo, porque no eran rumores espontáneos. Eran frases repetidas, casi calcadas, venían de la misma fuente una y otra vez, y esa fuente era ella misma. Daniel empezó a verlo también, poco a poco, como cuando alguien por fin conecta puntos que siempre estuvieron delante de sus ojos, y eso lo desestabilizó más que cualquier discusión. Una tarde me pidió hablar a solas, y por primera vez no defendió a su madre de inmediato. Solo me preguntó si yo realmente creía que ella sería capaz de inventar algo así, y mi respuesta fue simple. Le dije que no se trata de creer, se trata de lo que ya está pasando. Cuando llegaron los resultados de la prueba, no los abrí sola, insistí en que Daniel estuviera presente. Porque esto ya no era solo mi batalla, era el espejo que él tenía que mirar aunque no quisiera. Recuerdo el momento exacto, el papel en la mesa, el silencio absoluto, la respiración contenida de los dos, y la forma en la que sus manos temblaron antes de abrir el sobre. Y cuando lo leyó, no dijo nada durante varios segundos, solo miró el papel como si no entendiera el idioma. Y luego me miró a mí con una expresión completamente perdida. El resultado era claro, sin espacio para interpretaciones. Su hija era su hija, no había dudas, no había matices, no había grietas biológicas. Todo lo que su madre había insinuado se desmoronaba en una sola hoja. Pensé que ahí terminaría todo, pensé ingenuamente que con eso bastaría, pero me equivoqué, porque lo peor no era la duda, lo peor era el daño ya hecho. Daniel no estaba feliz, estaba roto, no por la prueba, sino por entender que había permitido que su madre humillara a una niña sin ninguna base real. Y en ese momento él hizo algo que no esperaba, se levantó, tomó el papel y salió de la casa sin decirme a dónde iba. Lo seguí después de unos minutos y lo encontré en casa de su madre, escuchando desde fuera la voz elevada de ambos, una discusión que nunca había ocurrido delante de mí antes. Ella gritaba que todo esto era una manipulación mía, que yo había organizado todo, que los resultados no significaban nada, que las pruebas podían ser falsificadas. Y cada frase que salía de su boca era más extrema que la anterior. Y entonces ocurrió el giro que lo cambió todo. Daniel salió de la casa con la cara completamente distinta, ya no confundido, ya no dudando, sino con una decisión que nunca le había visto antes. Me miró y me dijo que esto no podía continuar así, que había cruzado un límite que no se podía ignorar, y que necesitaba tiempo para decidir qué iba a hacer con su relación con su madre. Pero lo que él todavía no sabía, y lo que su madre tampoco sospechaba, era que yo ya había dado el siguiente paso silencioso, uno que no necesitaba su aprobación ni su participación, uno que iba a poner todas las piezas sobre la mesa delante de personas que ya no podían ser manipuladas con emociones. Y cuando ese paso se hiciera visible, ya no habría forma de volver a la versión de la historia que su madre había intentado imponer desde el principio.
El siguiente paso no fue impulsivo, fue metódico, casi quirúrgico. Yo ya no estaba en modo emocional, estaba en modo protección total. Y cuando una madre entra en ese modo, no hay espacio para la duda ni para la diplomacia. Durante días recopilé todo lo que había pasado desde el inicio. Mensajes. Comentarios. Testigos. Incluso pequeñas conversaciones que antes parecían irrelevantes, pero que ahora encajaban como piezas de un rompecabezas incómodo. Y lo más importante, todo lo relacionado con el impacto en mi hija, porque eso era lo que realmente importaba. Ella ya no dormía igual, preguntaba cosas que nunca había preguntado antes, como si de verdad pudiera existir la posibilidad de no pertenecer a su propia vida. Y eso, para mí, era el límite absoluto. Daniel estaba en un estado extraño. No era enemigo, pero tampoco era aliado completo. Estaba atrapado entre la culpa y la negación. Lo veía caminar por la casa como si cada paso pesara más que el anterior. Intentaba acercarse a mi hija, pero ella lo miraba con una distancia nueva, como si él también fuera parte del ruido que la había lastimado. Y eso lo estaba destruyendo por dentro más de lo que quería admitir. Un día me dijo que su madre no era mala persona, que estaba equivocada, pero no malintencionada. Y yo no discutí. Solo lo miré. Porque ya había dejado de intentar convencerlo con palabras. Las palabras ya no servían. Solo los hechos. Y los hechos estaban empezando a acumularse demasiado rápido. Entonces llegó el momento que cambió la dinámica de todo. No fue una pelea. No fue una discusión. Fue una llamada. Una persona del entorno de su madre, alguien que hasta ese momento había estado en silencio, decidió hablar. No conmigo directamente al principio, sino con alguien que luego me lo hizo llegar a mí. Y lo que dijo no era una opinión, era una confirmación incómoda. La madre de Daniel había estado construyendo desde hacía mucho tiempo una narrativa sobre mí. No solo sobre mi pasado, sino sobre mi hija. Una narrativa repetida en reuniones familiares, en conversaciones privadas, en momentos donde yo no estaba presente para defenderme. Según esa versión, yo era inestable. Según esa versión, mi hija era una duda. Y lo más grave no era lo que decía, sino la constancia con la que lo había repetido hasta convertirlo en algo que otros empezaban a repetir también. Cuando Daniel se enteró de eso, no reaccionó de inmediato. Solo se quedó en silencio largo tiempo. Ese silencio ya no era duda. Era impacto. Era comprensión tardía. Era el momento exacto en el que una persona entiende que ha permitido demasiado. Esa noche él no durmió en casa. Y no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue lo que hizo al día siguiente. Fue directamente a ver a su madre solo. Sin avisarme. Sin intermediarios. Y esta vez no volvió con explicaciones. Volvió con una decisión. Me dijo que había escuchado todo. Que no había forma de reinterpretarlo. Que su madre no solo había cometido un error, sino que había mantenido una conducta constante de manipulación emocional hacia mí y hacia mi hija. Y que eso no era algo que pudiera seguir ignorando. Pero aún así, todavía había una parte de él que intentaba salvarla. Como si necesitara encontrar una versión menos cruel de la realidad para poder sobrevivirla. Y ahí fue donde ocurrió el quiebre definitivo. Porque su madre no eligió la disculpa. No eligió el arrepentimiento. Eligió la defensa total. Le dijo que yo lo estaba alejando de ella. Le dijo que mi hija era el problema central de todo. Le dijo que él estaba siendo manipulado. Y cuando él intentó hacerla ver el daño que había causado, ella respondió con algo que terminó de destruir cualquier posibilidad de reconciliación. Le dijo que si él no podía ver la diferencia entre sangre verdadera y sangre dudosa, entonces no entendía lo que significaba ser familia. Esa frase no necesitó explicación. Fue suficiente. Daniel salió de esa casa con una expresión completamente vacía. No de rabia. No de tristeza. Vacía. Como si algo dentro de él se hubiera apagado de golpe. Cuando llegó a casa, se sentó en la cocina sin decir nada durante varios minutos. Yo no lo presioné. Solo esperé. Y cuando finalmente habló, su voz era distinta. Más baja. Más rota.
Me dijo que no podía seguir permitiendo que mi hija siguiera expuesta a eso. Que había tomado una decisión. Y esa decisión era que su madre ya no tendría acceso a nosotros. Ni visitas. Ni conversaciones indirectas. Ni presencia en nuestra vida. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue lo siguiente que dijo. Dijo que había tardado demasiado en proteger a la persona correcta. Y en ese momento entendí que la historia no estaba terminando con una victoria simple. Estaba entrando en una fase más silenciosa. Más definitiva. Donde las consecuencias ya no eran discusiones familiares, sino rupturas irreversibles. Y aún así, yo sabía que algo más estaba por venir. Porque personas como su madre no aceptan perder el control sin intentar un último movimiento. Y ese último movimiento siempre es el más peligroso. Ese último movimiento llegó una semana después. Y no vino como un ataque directo, vino disfrazado de preocupación. Primero fue una llamada a Daniel que él no contestó. Luego fue un mensaje largo, lleno de frases cuidadosamente elegidas, donde su madre decía que estaba preocupada por su salud mental, que yo lo estaba aislando, que él estaba tomando decisiones, bajo presión emocional. Era un guión demasiado limpio, demasiado ensayado. Daniel me lo enseñó sin decir nada, como si ya no necesitara que yo interpretara nada por él. Pero el verdadero golpe no fue ese mensaje. Fue lo que vino después. Una carta. Física. Enviada a nuestra casa. Dirigida a mí, pero escrita como si fuera para Daniel. Y ahí cambió el tono por completo. Ya no era solo defensa, era ataque estructurado. En esa carta ella reconstruía toda la historia desde su perspectiva, pero con un detalle inquietante, porque no hablaba solo de mí como persona, hablaba de mi hija como un elemento externo, que había alterado la dinámica familiar. Usaba palabras frías. Técnicas. Casi clínicas. Como si estuviera justificando una teoría en lugar de describir a una niña. Cuando terminé de leerla, sentí algo que no era rabia. Era alarma. Porque entendí que esto ya no era solo un conflicto emocional, era una obsesión sostenida. Daniel la leyó después de mí, y esta vez no intentó suavizar nada. No buscó excusas. Solo dijo que eso no era normal. Y por primera vez no añadió, pero es mi madre. Ese detalle fue importante. Muy importante. Porque marcaba el inicio de una separación mental real. Esa noche él me dijo algo que no esperaba. Me dijo que iba a buscar ayuda profesional. No para nosotros como pareja, sino para entender cómo había permitido que su relación con su madre llegara a ese punto. Y eso fue un giro silencioso, pero enorme. Porque dejó de actuar como hijo defendiendo a su madre, y empezó a actuar como adulto cuestionando su propia historia. Mientras tanto, mi hija empezó a mejorar poco a poco. No de forma mágica, no de golpe, pero sí con señales pequeñas. Volvió a dibujar. Volvió a reír sin medir el ambiente. Volvió a preguntar cosas normales, de niña. Y cada una de esas pequeñas cosas era una victoria silenciosa. Pero yo no bajé la guardia. Porque sabía que el conflicto no estaba cerrado. Solo estaba en pausa. Y esa pausa siempre es peligrosa. Un día, Daniel recibió un correo que cambió otra vez la temperatura de todo. Era de su madre, pero no era emocional. Era estratégico. Decía que si él seguía alejándola de su vida, ella tendría que proteger su reputación familiar, y que estaba considerando hablar con otros miembros de la familia para aclarar malentendidos. No era una amenaza explícita, pero tampoco era inocente. Era presión social disfrazada. Daniel lo leyó 2 veces. Luego lo cerró. Y esta vez no reaccionó con dudas, reaccionó con decisión. Me dijo que iba a cortar cualquier canal indirecto. Que no habría más espacio para manipulaciones. Y lo hizo. Bloqueos. Límites. Comunicación cero. Pero lo que nadie esperaba era que ella no se detuviera ahí. Porque cuando alguien pierde acceso directo, busca acceso lateral. 2 días después, una persona de la familia extendida me contactó. No para discutir, sino para advertir. Me dijo que había conversaciones circulando. Historias. Versiones.
donde mi nombre aparecía distorsionado, donde mi hija era mencionada como un punto de debate familiar. Y en ese momento entendí la verdadera magnitud del problema. No era solo una relación tóxica entre madre e hijo. Era una narrativa expandiéndose dentro de un círculo familiar más grande. Daniel, al enterarse, no dudó esta vez. No preguntó. No justificó. Solo dijo que esto tenía que terminar de forma definitiva. Y entonces hizo algo que selló el siguiente capítulo. Convocó una reunión familiar. Cara a cara. Sin intermediarios. Sin mensajes. Sin versiones. Y pidió que todos escucharan la misma verdad al mismo tiempo. Yo no sabía exactamente qué iba a pasar en esa reunión. Solo sabía una cosa. Que cuando las palabras ya han sido usadas como armas durante tanto tiempo, el único momento en el que la historia cambia de verdad es cuando nadie puede editarla después de ser dicha. Y esa reunión iba a ser exactamente eso. Un punto sin retorno. La reunión se fijó para un domingo por la tarde. En la misma casa donde todo había empezado a romperse. Daniel eligió ese lugar a propósito. Dijo que no había que esconder nada. Ni evitar escenarios. Yo acepté, pero por dentro sentía esa tensión rara, como cuando sabes que algo importante está a punto de terminar de una forma irreversible. Llegamos antes que todos. La casa estaba demasiado ordenada, demasiado silenciosa. Mi hija no vino. Y eso fue una decisión consciente. No iba a exponerla otra vez a ese ambiente. Esa parte ya estaba cerrada para ella, sin discusión. Poco a poco fueron llegando los demás familiares. Tíos, primos, personas que yo había visto pocas veces pero que ahora miraban todo con una mezcla de curiosidad y tensión. Y entonces llegó ella. La madre de Daniel. Entró como siempre. Segura. Erguida. Como si la situación estuviera bajo su control. Ni siquiera me miró al principio. Se sentó como si fuera una reunión normal. Como si no hubiera una herida abierta en el centro de la mesa. Daniel fue el último en sentarse. Y cuando lo hizo, no habló durante unos segundos. Solo miró a todos. Y ese silencio ya marcaba una diferencia. Porque esta vez no era una conversación privada. Era público. Era irreversible. Él empezó hablando con calma. Demasiada calma. Dijo que no estábamos ahí para discutir emociones. Sino hechos. Y pidió que todos escucharan sin interrumpir. Luego explicó todo desde el principio. Sin adornos. Sin dramatización. Solo hechos cronológicos. Lo que ocurrió con mi hija. Las frases. Las insinuaciones. La prueba. Las consecuencias. Cada palabra caía con peso. Y la sala se fue volviendo cada vez más incómoda. Algunos evitaban la mirada. Otros miraban a la madre de Daniel esperando su reacción. Ella al principio sonrió. Esa sonrisa habitual. La que intenta restarle importancia a todo. Pero a medida que Daniel avanzaba, esa sonrisa empezó a desaparecer. Cuando él terminó, hubo un silencio largo. Nadie hablaba. Y entonces ella tomó la palabra. Y lo hizo como siempre. Reescribiendo la historia. Dijo que todo había sido malinterpretado. Que yo había exagerado. Que mi hija había interpretado mal sus palabras. Que Daniel estaba emocionalmente influenciado. Pero esta vez algo era diferente. Ya no había espacio para ambigüedades. Porque había demasiados testigos. Y demasiados detalles coincidentes. Un familiar la interrumpió por primera vez. Luego otro. No con agresividad. Sino con preguntas. Preguntas simples. Directas. Difíciles de esquivar. Y ahí empezó a desmoronarse la narrativa. No de golpe. Sino poco a poco. Frase a frase. Justificación tras justificación. Hasta que dejó de ser coherente incluso para ella misma. Daniel la miraba sin hablar. No con rabia. Con una especie de tristeza agotada.
Como si estuviera viendo por fin algo que había evitado mirar durante años. Y entonces llegó el momento clave. Ella intentó cambiar el eje. Dijo que todo esto era una traición familiar. Que su propio hijo la estaba exponiendo. Que yo era la influencia detrás de todo. Pero esta vez nadie siguió esa línea. No hubo apoyo. No hubo eco. Solo silencio incómodo. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier discusión. Porque significaba pérdida de control. Daniel se levantó. Lentamente. Y dijo algo muy simple. Dijo que esa era la última vez que este tema se discutía en esa familia. Que a partir de ese momento no habría más espacio para comentarios sobre mi hija. Ni sobre mí. Ni sobre nuestra vida. Y que cualquier intento de hacerlo implicaría distancia inmediata. Sin negociación. Sin explicaciones. Luego miró a su madre directamente. Y añadió algo que cambió todo el ambiente. Dijo que la había amado como madre. Pero que no podía seguir justificando comportamientos que dañaban a otros. Ese fue el punto de ruptura real. No gritos. No drama. Solo una decisión clara. Ella no respondió durante varios segundos. Y cuando lo hizo, ya no fue defensa. Fue ataque emocional. Intentó victimizarse. Intentó revertir el rol. Pero ya era tarde. La sala ya no estaba con ella. Y eso fue lo más duro de ver para todos. Porque no era una expulsión. Era una pérdida de autoridad natural. Daniel no se quedó a escuchar más. Me tomó del brazo y salimos juntos. Sin prisa. Sin tensión visible. Solo con una sensación rara de cierre incompleto. Afuera, el aire se sentía distinto. Más ligero. Más frío. Como si algo pesado hubiera quedado atrás dentro de esa casa. No hablamos durante el camino de vuelta. No hacía falta. Porque ambos sabíamos que esa reunión no había solucionado todo. Pero había establecido algo definitivo. Un límite que ya no se podía cruzar sin consecuencias reales. Y mientras volvíamos, yo entendí algo importante. Esto no había sido una victoria perfecta. No había sido justicia cinematográfica. Había sido algo más real. Más incómodo. Había sido el final de una versión de familia que nunca había sido estable desde el principio. Y aún así, sabía que el cierre verdadero aún no había llegado del todo. Porque cuando una historia familiar se rompe así, siempre queda el eco. Y ese eco todavía no había terminado de desaparecer, el eco no desapareció de inmediato. Y eso fue lo más incómodo de todo. Porque aunque la reunión había terminado, las consecuencias empezaron a aparecer en los días siguientes como pequeñas grietas en la superficie de la vida normal. Primero fue el silencio. No el silencio bueno. Sino ese silencio extraño que queda cuando sabes que algo importante se ha roto y nadie quiere nombrarlo. Daniel dejó de recibir mensajes. No solo de su madre. También de parte de algunos familiares que antes eran neutrales. Como si todos estuvieran esperando a ver en qué dirección se inclinaba la historia antes de decidir qué postura tomar. Yo observaba todo eso con atención. Sin intervenir. Porque ya había aprendido que cualquier movimiento emocional podía ser usado como combustible en ese tipo de dinámicas. Mi hija, en cambio, empezaba a recuperar su mundo. Volvía a hablar de cosas simples. Dibujaba casas, animales, colores. Y cada dibujo era una señal de que su mente estaba saliendo lentamente de esa sombra. Pero aún así, a veces preguntaba cosas inesperadas. Preguntas cortas. Inocentes. Pero cargadas. Como si todavía intentara entender por qué alguien había querido definir quién era ella dentro de una familia. Y yo siempre respondía igual. Con calma. Sin entrar en detalles. Sin abrir puertas que ya habíamos cerrado. Daniel, por su parte, entró en una fase que no esperaba. No era tristeza. No era rabia. Era reconstrucción interna. Empezó a ir a terapia. Y al principio no me contaba nada. Solo decía que necesitaba ordenar su cabeza. Que había vivido demasiado tiempo aceptando dinámicas que no cuestionaba.
Y que ahora por fin estaba viendo todo desde otra perspectiva. Un día volvió de una sesión y me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que lo más difícil no era aceptar que su madre había actuado mal. Lo más difícil era aceptar cuánto tiempo él había normalizado eso sin cuestionarlo. Esa frase cambió algo en nuestra relación. Porque dejó de ser solo un conflicto externo. Y pasó a ser también una reflexión interna compartida. La madre de Daniel, mientras tanto, desapareció del centro de la escena. Pero no del todo. Porque su presencia seguía apareciendo de forma indirecta. Comentarios filtrados. Mensajes a terceros. Intentos de reconstruir su versión de la historia en espacios donde aún tenía influencia. Pero algo había cambiado. Ya no tenía el mismo efecto. La gente ya no reaccionaba igual. Ya no era automático creer su narrativa. Y eso la desestabilizaba más de lo que ella misma quería admitir. Una tarde, Daniel recibió un último mensaje de ella. No era agresivo. Era frío. Y eso lo hizo más inquietante. Decía que había entendido su decisión. Pero que esperaba que algún día él comprendiera quién había estado realmente de su lado toda la vida. No había insultos. No había drama. Solo una frase que intentaba reescribir el pasado emocional. Daniel lo leyó en silencio. Y luego lo borró. Sin responder. Sin discutir. Sin abrir la puerta otra vez. Esa acción fue más importante de lo que parecía. Porque no era una reacción emocional. Era un cierre consciente. Definitivo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la casa estuvo realmente tranquila. Sin tensión. Sin expectativa de conflicto. Solo una calma extraña, casi nueva. Mi hija dormía profundamente. Sin interrupciones. Sin sobresaltos. Y yo me quedé un rato mirándola, pensando en lo frágil que puede ser la estabilidad cuando depende de otras personas. Daniel se acercó más tarde y se sentó a mi lado. No dijo nada al principio. Solo miró hacia adelante. Luego me dijo que sentía que por fin podía respirar sin estar preparado para un ataque emocional en cualquier momento. Y yo entendí exactamente a qué se refería. Porque esa sensación no es alivio inmediato. Es recuperación tardía. Lentísima. Como si el cuerpo todavía no creyera que el peligro ya pasó. Pasaron semanas. Luego meses. Y la historia dejó de ser un conflicto activo. Se convirtió en algo distinto. En algo que ya no explotaba, pero tampoco desaparecía del todo. Algo que había cambiado para siempre la forma en la que todos entendíamos la palabra familia. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabíamos que había un antes y un después muy claro. Pero aún quedaba una última capa en todo esto. Una última verdad que todavía no había salido completamente a la superficie. Y esa verdad no tenía que ver con lo que ella había dicho. Ni con lo que Daniel había hecho. Tenía que ver con lo que ninguno de los dos había querido mirar durante demasiado tiempo. Esa última verdad no apareció de golpe. Llegó como suelen llegar las cosas importantes. Lentamente. Sin aviso claro. Primero fueron pequeños detalles que Daniel empezó a notar en terapia. Reacciones emocionales que no encajaban del todo con el presente. Sensaciones de culpa que no pertenecían a lo que había ocurrido conmigo o con mi hija, sino a algo más antiguo. Más profundo. Como si esa dinámica de control no hubiera nacido conmigo, sino que solo se hubiera activado otra vez. Un día me dijo que estaba empezando a ver un patrón. No solo en su madre, sino en toda la estructura familiar. Una forma de relacionarse basada en jerarquía emocional. Donde el amor estaba condicionado a la obediencia. Y donde cuestionar era interpretado como traición. Yo lo escuchaba en silencio, porque entendía que ese tipo de descubrimiento no necesita interrupciones. Necesita espacio. Mientras tanto, mi hija seguía avanzando. Pero no era un avance lineal. Había días buenos. Y días donde preguntaba cosas que no sabía cómo procesar del todo. Una tarde, de forma muy tranquila, me preguntó si alguna vez alguien podría decidir que ella no era suficiente para pertenecer a un lugar. No lo dijo con miedo. Lo dijo con curiosidad.
Y eso fue lo más inquietante. Porque entendí que la herida no había desaparecido del todo, solo había cambiado de forma. Me senté con ella y le expliqué que nadie tiene derecho a definir su valor. Que pertenecer no es algo que alguien concede o quita. Es algo que se construye con amor real, no con opiniones ajenas. Ella escuchó en silencio. Y luego volvió a dibujar. Pero yo sabía que esas preguntas no nacen de la nada. Nacen de experiencias que dejan huella. Daniel, por su parte, empezó a reconstruir su relación con su propia identidad. Ya no hablaba tanto de su madre como persona. Hablaba del sistema en el que creció. De cómo había aprendido a evitar conflictos en lugar de resolverlos. De cómo confundía lealtad con silencio. Y de cómo eso había afectado no solo a su relación conmigo, sino a todas las decisiones importantes de su vida adulta. Una noche llegó a casa más tarde de lo habitual. No estaba alterado. Estaba cansado. Se sentó conmigo y dijo que había llegado a una conclusión difícil. Que su madre no era solo una persona con opiniones dañinas. Era alguien que había construido su identidad emocional a través del control. Y que mientras él siguiera respondiendo desde la culpa, ese patrón nunca se iba a romper. Esa frase marcó un punto importante. Porque dejó de ser un conflicto externo. Y pasó a ser un proceso interno irreversible. Semanas después, ocurrió algo inesperado. No un ataque. No un mensaje. Sino una ausencia completa. No más intentos de contacto. No más intermediarios. No más versiones filtradas. Solo silencio. Un silencio distinto al anterior. No incómodo. Sino definitivo. Daniel lo describió como vacío estructural. Como si un sistema que siempre había estado activo simplemente dejara de funcionar. Pero lo más importante no fue la ausencia de ella. Fue lo que ocurrió dentro de nosotros como familia. Poco a poco, empezamos a vivir sin anticipar conflicto. Sin leer tensión en cada conversación. Sin interpretar cada gesto como posible señal de problema. Y eso, aunque parece simple, fue en realidad lo más difícil de reconstruir. Porque cuando has vivido mucho tiempo en alerta emocional, la calma no se siente como calma al principio. Se siente como algo extraño. Incluso sospechoso. Un día, Daniel me dijo algo que cerró otro nivel de esta historia. Dijo que por primera vez no estaba intentando elegir entre dos lealtades. Porque había entendido que una lealtad que destruye no es lealtad. Es dependencia emocional. Y que aprender a soltar eso no era traición. Era madurez. Yo no respondí de inmediato. Porque entendí que no era una frase para debatir. Era una verdad que él acababa de aceptar por completo. La última vez que mencionamos a su madre fue casi accidental. Una referencia mínima en una conversación sobre pasado. Sin carga emocional. Sin tensión. Solo como parte de una historia que ya no estaba viva en el presente. Y en ese momento entendí algo que no había entendido antes. Que el final real de todo esto no fue la reunión. Ni la prueba. Ni la ruptura de vínculos. El final real fue cuando la historia dejó de tener poder sobre nosotros. Cuando dejó de definir nuestras reacciones. Cuando dejó de ocupar espacio en decisiones cotidianas. Y aunque el recuerdo sigue ahí, como cualquier experiencia intensa, ya no dirige nada. Solo existe como algo que ocurrió. Y que no va a repetirse de la misma forma otra vez con el tiempo. La vida dejó de sentirse como una consecuencia de aquella historia y empezó a sentirse como algo propio otra vez. No perfecto, no idealizado, simplemente nuestro. Daniel terminó su proceso de terapia con una frase que no era espectacular, pero sí definitiva. Dijo que ya no necesitaba entender cada detalle del pasado para poder vivir en el presente. Solo necesitaba no repetirlo. Y eso, para él, era suficiente cierre. Mi hija creció un poco más durante ese tiempo. No solo en edad, sino en seguridad. Ya no preguntaba si pertenecía o no. Empezó a afirmarlo sin necesidad de validación externa. Sus dibujos cambiaron también. Ya no eran casas solas o figuras aisladas. Ahora había escenas completas. Personas juntas.
Historias inventadas donde nadie estaba excluido. Yo lo vi como una señal silenciosa de que lo más profundo se estaba reparando sin necesidad de explicaciones largas. De la madre de Daniel no volvimos a saber nada de forma directa. Solo ecos lejanos, inevitables en familias grandes, pero ya sin peso real en nuestra vida cotidiana. Sin acceso. Sin impacto. Sin control. Y con el tiempo, incluso esos ecos dejaron de llegar. Una tarde, ya mucho después, Daniel y yo estábamos en la cocina mientras mi hija hacía deberes en la mesa. Era una escena simple. Casi aburrida. Pero para mí tenía un valor enorme. Porque no había tensión escondida. No había anticipación de conflicto. Solo vida normal. Daniel me miró y dijo algo muy simple. Dijo que lo más importante que había aprendido no era a enfrentarse a su madre. Era a reconocer cuando algo deja de ser amor y se convierte en control. Y que haber entendido eso había cambiado todo lo demás en su vida. Yo no añadí mucho. Solo asentí. Porque algunas cosas no necesitan cierre verbal. Solo necesitan continuidad distinta. Mi hija levantó la vista en ese momento y preguntó algo trivial sobre la tarea. Y los dos respondimos al mismo tiempo. Sin tensión. Sin pasado interrumpiendo el presente. Ella sonrió y volvió a escribir. Y ahí entendí que la verdadera venganza nunca fue contra nadie. No hubo explosión final. No hubo escena perfecta de justicia. Lo que hubo fue algo mucho más silencioso. Mucho más difícil de conseguir. Una vida donde mi hija nunca volvió a dudar de su lugar. Y donde nosotros dejamos de vivir reaccionando a una historia que ya no tenía derecho a dirigirnos. Esa fue la última verdad de todo esto. No que alguien ganara o perdiera. Sino que por fin, nadie volvió a tener poder sobre quienes éramos en paz.